Hola, saludos a todos. Gracias por sintonizar este programa Perdigón Opina. Hoy estaremos hablando sobre Argentina y Venezuela. Siempre observamos a Argentina y a Venezuela en una crisis permanente y constante. El nuevo presidente de Argentina nos recuerda a nuestro presidente Carlos Andrés Pérez, quien fue presidente de Venezuela en 2 periodos. Javier Milei con unos cambios drásticos que trata de hacer, con unos cambios que van en contra de la corriente kirchnerista, peronista, tratando de pasar a Argentina de un estado empresario a un estado liberal. ¿Podrá lograrlo Javier Milei? Carlos Andrés Pérez, quien trató de hacer un cambio en el modelo económico rentista para pasarlo a un modelo productivo, para pasar del estado empresario al estado promotor liberal, Carlos Andrés Pérez no lo logró. ¿Lo podrá lograr Javier Milei? Estaremos hablando qué le pasó a Carlos Andrés Pérez, qué le pasó a su gobierno, qué le pasó a Venezuela y qué es lo que comenzamos a observar en Argentina en estos momentos que se inicia un proceso de cambio encabezado por un outsider, por un economista, por un profesor que se llama Javier Milei, quien asumió la presidencia de la República de Argentina el 10 de diciembre del 2023, hace unos meses apenas, y ya se comienzan a ver algunos logros. Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Perdigón, de profesión politólogo, analista de datos y del entorno. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, dale like, realiza tus comentarios, también puedes hacer algunas preguntas, nos puedes sugerir qué temas deberíamos analizar en próximos programas y con mucho gusto estaremos interactuando contigo. Gracias por tu comentario, gracias por apoyarnos para seguir haciendo análisis, reflexiones y opiniones sobre temas nacionales e internacionales. Continuando con el programa y el análisis que estamos realizando, Javier Milei nos recuerda mucho a Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, asume la presidencia de la República en febrero de 1989. Nos recuerda mucho porque Carlos Andrés Pérez también quería hacer un cambio del modelo económico venezolano, quien venía de una crisis terrible, porque los otros presidentes, los 2 periodos anteriores, no hicieron lo que tenían que hacer. Luis Herrera Campi no se atrevió a hacer los cambios y Jaime Lusinchi tampoco. Y la situación se agravó. Fue una década perdida, porque recuerden que los presidentes de Venezuela era cada 5 años. Los 5 años de Luis Herrera y los 5 años de Jaime Lusinchi. Allí se necesitaban hacer unos cambios. Más bien allí lo que observamos fue fugas de capitales, pérdida del poder adquisitivo del venezolano. Andrés Pérez parte de la historia en 2, antes de Pérez y después de Pérez. Venezuela venía con un equilibrio económico desde 1925 hasta 1979. 54 años de estabilidad económica y de estabilidad monetaria. Después del año 79, Venezuela comienza a sufrir una crisis que se pudo haber evitado con medidas económicas que hubiesen frenado el Estado interventor. Javier Milei, un outsider, que comienza la presidencia en Argentina con recortes nunca vistos, porque cuando se instala como presidente señala que va a ser un recorte del 5% del Producto Interno Bruto. Y lo hizo y ya comienza a ver sus efectos. Un profesor, un economista que comenzó en la política en el año 21, cuando se lanza diputado, queda diputado, comienza a hablar de su movimiento, de la Libertad Avanza, de un movimiento libertario, de pensamiento liberal. Habla de que hay que reducir el tamaño del Estado, que tiene que existir el Estado de Derecho, que hay que reducir el gasto público, las cuentas fiscales tienen que estar en equilibrio, tiene que haber disciplina fiscal, libre mercado y tiene que haber la menor intervención del Estado posible. Eso es lo que nosotros conocemos como liberalismo, neoliberalismo. Él lo asume sin ningún tipo de complejo en una Argentina que viene acostumbrada al estatismo, a medidas socialistas, que lo representó el kirchnerismo en estos últimos tiempos.
En la campaña observamos que él gana las primarias. Las primarias no son como las de Venezuela. Allá las primarias es que participan todos los que aspiran a ser presidente y según el porcentaje van quedando cada uno. Él fue el más votado en las primarias. En la primera vuelta Javier Milei queda de segundo, en primer lugar queda Massa y en tercer lugar queda Patricia Bullrich, que era otra opción de cambio que se presentaba, quien venía de la corriente de Mauricio Macri, quien había sido presidente antes de Fernández, quien intentó también hacer unos grandes cambios en Argentina, pero no lo logró, no era fácil. Para la segunda vuelta, lo que ellos llaman balotaje en Argentina, Javier Milei tenía que buscar algunas alianzas. Tanto en las primarias como en la primera vuelta, se había caracterizado por ser un candidato muy radical, muy extremista, lo llamaban que era un loco intolerante, pero él nos demostró luego que bajó el radicalismo y entró en un entendimiento con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Con estos personajes, Milei logra brindar la confianza que le faltaba para que el resto de los argentinos que no lo habían apoyado en la primera vuelta se decidieran a apoyarlo en la segunda vuelta o en el balotaje. Y logra el triunfo, logra un triunfo contundente. Estamos hablando de casi del 56%. Estamos hablando de más de 14 millones de votos. Los argentinos tenían que votar, bien sea por la opción de Massa, que representaba el continuismo de unas políticas que no habían dado buenos resultados porque él era el encargado de la economía. Y por supuesto, Massa tenía el apoyo del kirchnerismo, el apoyo del gobierno, el apoyo de Alberto Fernández Massa, de Cristina Kirchner, los que estaban en el gobierno. Y en el caso de Milei, él logra los objetivos, no lo hubiese logrado si Macri no lo apoya, si esa confianza de moderación, de centro, que representaba Macri en ese momento, igual que Patricia Bullrich, no lo hubiese logrado. Esos temores que habían hacia el radicalismo de Milei bajaron con el apoyo de Patricia y de Macri. Eso permitió que sumara a aquellos que no lo habían apoyado en la primera vuelta. Es un aspecto bastante importante, que eso obliga al mismo Milei a entender que la política también es de concertación, de entendimiento, y ese Milei que observamos nosotros en la primera vuelta y en las primarias, como un Milei radical, extremista, vemos cómo se dosifica y cómo comienza y entiende que una cosa son las teorías y otra cosa es el pragmatismo, la praxis política, y comienza a ejercer una candidatura donde suaviza sus propuestas. Seguían siendo las mismas. Le interesa la eliminación del Banco Central, de producir pesos sin respaldo, que es lo que nosotros conocemos como dinero inorgánico. Eso generaba era inflación. Durante todos estos gobiernos lo que habían hecho era robar al pueblo argentino con la devaluación, con la inflación, e incluso su propuesta es dolarizar. En los cambios que se comienza a ver inmediatamente, lleva muy poco tiempo, Milei son unos meses, desde el 10 de diciembre está en el poder, ahorita a marzo, de los datos que pudiéramos decir que tenemos a la mano, que visualizan, que nos permiten proyectar, Milei pudiera lograr el cambio económico, está en que con la reducción del gasto público que logra, estamos hablando del 5% del Producto Interno Bruto que logra recortar, ¿cómo lo hace? Devalúa el peso, hace el ajuste cambiario, lo devalúa en un 50%, aproximándose al dólar blue o al dólar paralelo, que llamamos los venezolanos, hablamos del dólar paralelo, allá en Argentina se habla del dólar blue, y adicionalmente logra reconducir el presupuesto, que por decreto dice el presupuesto del 2024 en Argentina es el mismo presupuesto del 2023. Es decir, ese presupuesto no tuvo ajuste inflacionario, no se emiten monedas porque es el mismo presupuesto, disminuye la cantidad de pesos en el sistema monetario, y una vez estamos hablando que nada más con la devaluación es el 50% menos. Todas esas medidas comienzan a generar disminución de la inflación en Argentina. En diciembre se dispara la inflación con el ajuste que realiza el dólar del 50%, eso genera
aumento de los precios y disminución de la capacidad de compra de los argentinos. En diciembre 25.5, en enero 20.6, es decir, bajó, en febrero 13.2, lo que nos indica que bajó sustancialmente, está bajando la inflación. No se puede cantar victoria porque también hay malestar social. A pesar de que disminuyó el poder adquisitivo de los argentinos, se habla de un promedio del sueldo mínimo de $160. Hay protestas por parte de los sindicatos, comienza la presión social, pero a su vez los sondeos de opinión indican que Milei conserva el 50% del apoyo hacia las medidas. Con un recorte de ese tipo en tan corto tiempo, ese impacto que genera a nivel social nos muestra que Milei ha logrado comunicar y ha logrado convencer a los argentinos que es necesario iniciar ese cambio, porque si no pudiera llegar a lo que llegó Venezuela. Venezuela llegó a una crisis estructural terrible y a una hiperinflación durante muchos años, a una crisis humanitaria. Incluso en Venezuela, igualmente por la estanflación, en Argentina también está ocurriendo la estanflación, que es estancamiento con inflación. Estancamiento con inflación. Estas medidas drásticas que hace Milei es para evitar el proceso de hiperinflación que ya les venía encima. Eso es lo que está tratando de evitar. Hasta los momentos le está dando resultados porque el índice de riesgo país ha bajado. Los bonos argentinos y las acciones de las empresas argentinas comienzan a revalorizarse, están en alza. Eso es un buen indicativo que a nivel internacional y los economistas del mundo empresarial y productivo comienza a ver a Argentina que va por buen camino, que sus medidas macroeconómicas son las indicadas. Pero la pregunta es, ¿logrará Milei superar los obstáculos que comienzan a aparecer? La resistencia. Siempre todo cambio tiene alguna resistencia. Más cuando se hacen esos cambios de un modelo económico estatista, de ese Estado empresario, a un Estado que promueve más bien las inversiones, a un Estado que está de acuerdo con el libre mercado. No se ha liberado el dólar, hay control cambiario, pero sin déficit fiscal. El problema está cuando tú haces los recortes presupuestarios, pero continúas imprimiendo dinero inorgánico, que eso va generando un proceso inflacionario. Muchos hablan del estancamiento, que hay estancamiento en estos momentos en Argentina, porque él manda también a parar las obras públicas que no se estaban ejecutando, las que se siguen desarrollando eran las que ya se venían ejecutando, pero las manda a parar. Reduce los ministerios, los pasa a la mitad. Los ministerios eran 18 ministerios, ahora hay 9 ministerios en Argentina. La reducción del gasto público es total. Todo eso es un buen indicativo que Argentina pudiera lograr el cambio. Ha introducido unas leyes que necesita, una propuesta de reforma económica que no se la ha aprobado el Congreso. Incluso recientemente el Senado no aprobó lo que necesita Milei, pero él sigue en esa lucha. La mayoría del pueblo argentino está consciente que hay que hacer sacrificios, que hay que hacer un gran esfuerzo. De igual manera los sindicatos comienzan a hacer protestas. Hay un sector de la población que no se identifica con las medidas económicas que ha implantado el nuevo presidente y que se acostumbró a estar siempre con las medidas tradicionales, las medidas socialistas que se venían tomando en el país. ¿Podrá Milei lograr superar todos los obstáculos, todas las protestas que vienen? Hasta los momentos lo ha logrado. Es muy corto tiempo para decir si lo puede lograr. El tiempo nos dirá si Milei pasa a ser un estadista. Hasta los momentos lo que nos ha demostrado es que tiene una visión de estadista, una visión liberal. Él mismo se autodefine como libertario. Logrará reducir el tamaño del Estado, logrará privatizar las empresas públicas, conseguirá el apoyo del Congreso. Estaremos viendo en los próximos meses, en los próximos años, si Milei logra el gran cambio que se ha propuesto para la República de Argentina. Las medidas económicas que comienza a implementar Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, que le tocaba el periodo presidencial de 1989 a 1994, porque era el periodo de 5 años, establecido en la Constitución de 1961, pero no lo logra. Recordemos que lo sacan a través de un juicio en 1993. Para entender la necesidad de estas medidas y por qué el gobierno de Pérez planteaba
la necesidad de un cambio del modelo económico en Venezuela, de pasar de ese modelo rentista, de ese Estado dueño de todo, de ese Estado capitalista, a un Estado promotor de la producción, a un Estado donde disminuyera su tamaño. Los gobiernos de Luis Herrera Campins y de Jaime Lucinchi no hicieron los cambios que ameritaba la economía venezolana en ese momento. A pesar de que Luis Herrera habló de que recibía un país hipotecado, hay economistas como Miguel Rodríguez que señala que eso no era así, porque todos los recursos, las reservas internacionales que se habían dejado, garantizaban los pagos que debía hacer la República. Lo contrario le estaba pasando a Pérez en su segundo gobierno, que había recibido prácticamente un gobierno que le dejaba 300 millones de dólares para pagar, y necesitaban pagar los servicios de la deuda, que eran 4.000 millones de dólares. De allí la reforma económica que se plantea. Lo que fue el gobierno de Luis Herrera y el gobierno de Jaime Lucinchi utilizaron fue el control de cambio a través del conocido RECADE, que manejaba tasas preferenciales, originaron una fuga de capitales, una malversación. Se calcula que la malversación de 50.000 millones de dólares, porque se prestó también para actos de corrupción. Recordemos que nosotros también lo volvemos a vivir con Cadivi, y eso lo que hace es que quien maneja los dólares y quien tiene acceso a los dólares, compre dólares baratos, porque en el mercado negro valen más. Luis Herrera no escuchó lo que le planteaba el presidente del Banco Central para la época, que era Díaz Brusual. Una mala decisión tomar la medida de control de cambio que hizo Luis Herrera. En vez de irse por la propuesta que le hacía el presidente del Banco Central para la época, que era Díaz Brusual, quien planteaba que había que hacer la devaluación y continuar vendiendo los dólares, pero a su precio real. Planteaba de pasarlo a 6.5, entre 6.5 y 8, quien decía que el valor real del dólar para la época era. Aceptó fue el planteamiento de su ministro de Hacienda, Arturo Sosa, quien planteó que había que hacer un control de cambio. Ahí es donde nace RECADE. Y comienzan las fugas de capitales de Venezuela permanentemente. Se habla que ya para 1982 se habían fugado 17.000 millones de dólares. Si hoy es un dineral 17.000 millones de dólares, para ese entonces era mucho dinero, porque tenía mayor valor, mayor poder de compra esos 17.000 millones de dólares. Se calcula que ya en el año 82 el Banco Central de Venezuela liquidaba alrededor de 1.000 millones de dólares mensual. Y luego que se da la devaluación conocida como el Viernes Negro, históricamente marcó a la economía venezolana, marcó a todos los venezolanos, a nuestra memoria. Esto fue el 18 de febrero de 1983, cuando se da la devaluación del bolívar, cuando se comienza el control cambiario. Lamentablemente se decide por el control cambiario y crean a RECADE, lo cual va a ser un desastre. Comienzan con 3 tasas, la de 4.30 por dólar, que era para el pago de deuda pública, deuda privada y gastos esenciales. La de 6 bolívares para gastos necesarios. Y la de 7.5 bolívares por dólar para viajeros y gastos no indispensables. Todo eso marcó en nuestra historia política y nuestra historia económica la pérdida de la estabilidad, del equilibrio monetario y de la disciplina fiscal con la que se habían caracterizado todos los gobiernos anteriores. Por eso hablamos de una etapa de estabilidad económica entre 1925 y 1979. Hasta 1979 Venezuela se caracterizó por tener unos gobiernos que mantuvieron el equilibrio económico y la disciplina fiscal, empezando por el del general Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez ordenó la economía venezolana. Juan Vicente Gómez se caracterizó por pagar, por ser hasta el momento el único presidente de Venezuela que ha logrado pagar la deuda externa. Se calcula que la deuda externa era alrededor de 210, 250 millones
de bolívares. Hay unos que dicen que eran 210, otros dicen que eran 250 millones de bolívares. Juan Vicente Gómez disciplinadamente pagó la totalidad de esa deuda. Ya para 1930, 1931, ya Venezuela tenía una estabilidad fiscal, una estabilidad sin deuda. Ya Venezuela no tenía deudas y lo vamos a ver recurrentemente. El bolívar fue muy estable. Nos vamos a encontrar en este periodo que solamente se hicieron 2 devaluaciones. Una que le hace Juan Vicente Gómez, que lleva a 3.9 el bolívar por dólar, y luego Rómulo Betancourt, que es el primer gobierno de la democracia después de 1958, en la caída de Pérez Jiménez, a 4.5, que luego Carlos Andrés Pérez lo revaloriza y lo lleva a 4.30, que es el conocido dólar 4.30, que es el que recibe Luis Herrera Camping, y lo devalúa, pero con un control cambiario, hablando de las 3 tasas que les nombré, que es 4.30, 6 y 7.5. Como sabemos, los controles cambiarios normalmente llevan a una distorsión del verdadero valor del bolívar frente al dólar, y se presta, porque lo hemos vivido, lo vivimos con Recadi, que es el periodo que estamos hablando, el Recadi del gobierno de Luis Herrera, y que luego recibe continuidad del gobierno de Lucinchi. Esto fue un desastre. Se calcula que se malversaron alrededor de 50.000 millones de dólares. La fuga de capitales está alrededor de 30.000 millones de dólares. En el gobierno de Luis Herrera es donde se inicia la principal fuga de capitales. Ya no era esa Venezuela estable y empiezan a fugarse los capitales. Las crisis que se le han presentado a Venezuela es por las variaciones de los precios del petróleo. Sube y baja, sube y baja. Pero en ese entonces, en el gobierno de Luis Herrera Camping, que se inicia en el 79, que era el periodo que tenía que cumplir desde 1979 a 1984, vamos a observar cómo los precios petroleros eran más altos que los de Carlos Andrés Pérez y por supuesto más altos que lo del primer gobierno de Rafael Caldera. El promedio de Rafael Caldera era entre 1.7 y 2.7 dólares el barril del petróleo. El de Carlos Andrés Pérez estaba alrededor de los 11 dólares. Allí podemos ver los gráficos que estamos viendo allí en pantalla. Ese que estamos mostrando es en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y a continuación estamos observando el gráfico de los precios petroleros con el gobierno de Luis Herrera, donde vamos a ver oscilaciones 29, 34, 35 y 32 dólares por barril. Esos precios no justificaban la crisis que se había presentado en el país. Cuando se hace el Viernes Negro, la devaluación del bolívar, allí vamos a ver cómo el petróleo estaba a 29 dólares. Cuando arrancó su gobierno en 1979, el precio era 29 dólares promedio. 29, como observan ustedes allí, arranca con 29, segundo año 35, 34, 32 y cierra en 29. Esos precios no justificaban, eran altos ingresos. Y si lo comparamos con el gobierno de Caldera, imagínense ustedes, un promedio de 1.7, 2.7 por barril de petróleo. Aquí se observa que hubo un mal manejo, unas malas decisiones económicas. El gran problema que ha tenido Venezuela, igual que Argentina, que han tenido grandes ingresos, pero muy mal administrados y con decisiones de un modelo económico rentista, estatista, que no funcionaba. Con estas reflexiones terminamos el programa. Te invitamos nuevamente para el próximo domingo, donde estaremos analizando, reflexionando sobre otro tema. Recuerda hacer comentarios, plantearnos algún tema que tú consideres que podamos analizar. Dale me gusta al video y recuerda suscribirte si no lo has hecho para que nos apoye y sigamos realizando análisis de temas nacionales e internacionales. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, gracias por apoyarnos. Nos vemos el próximo domingo.